Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Rodríguez Fuentes, soy profesor de la Universidad de Granada, una universidad situada en esta ciudad de Granada, al sur de España, y una universidad con gran prestigio y buena ubicación en el ranking de Shanghái de universidades mundiales. Eh, Y bueno, pues en esta ocasión y bajo el auspicio de la IAT, la International Academic Center, Formación Superior, pues tengo el placer de estar con ustedes, compartir un espacio de tiempo con ustedes para presentarles, hacer una sinopsis de un libro que está en proceso de edición, de publicación en la editorial, en una gran editorial, una editorial internacional y de gran calado en el mundo de la pedagogía y de otras disciplinas, denominada Pirámide, ¿no? El manual, el monográfico del que vamos a compartir este breve espacio de tiempo y que les voy digamos, describir someramente pues, su contenido, se titula Ciencia o ficción en la neuroeducación, estudio de neuromitos y neuroedumitos. Bueno, es un título que intenta guiar al lector hacia el contenido de este libro, que no es más que, pues, ese sesgo, esa desviación que desde el campo de las neurociencias se ha producido al aportar, aplicar sus avances al campo de la educación. Bueno, les voy a describir los capítulos iniciales que sirve para focalizar un poco esta línea de investigación. Pero antes quería decirle pues dos cosas, quería comentar con ustedes dos cosas. La primera es la justificación del libro, pues se trata de un libro que versa sobre la neuroeducación, que se ha convertido en el sustento teórico del diseño universal de aprendizaje. Digamos, el diseño universal de aprendizaje, un paradigma nuevo que está llamado a ser muy innovador, muy prometedor en el terreno de la educación, e incluso está llamado a conseguir finalmente una educación inclusiva. Una educación inclusiva, garantizar una educación inclusiva en todas las etapas del sistema educativo, que nos está demandando para el 2030 la Agenda de las Naciones Unidas, la Agenda 2030. En su objetivo de desarrollo sostenible número 4, formula garantizar una educación de calidad inclusiva para todos los alumnos en todos los contextos. Bien, esta educación inclusiva no es nada nuevo, es algo de lo que se viene hablando desde en todo lo que llevamos de siglo, incluso a nivel epistemológico, pues ya en el siglo pasado, incluso en algunas legislaciones del siglo pasado y algunas convenciones nacionales, como la Declaración de Salamanca de 1994, donde se hacía una apuesta por las necesidades educativas especiales y por la educación para todos, ¿no? La educación para todos, pues, se derivó en una educación inclusiva, que es un poco ya la filosofía que da forma a este postulado de una educación para todos, ¿no? Una educación que respete la igualdad de oportunidades, por tanto, una educación equitativa, no igual para todos, sino equitativa, dando a cada alumno lo que necesita para aprender, una educación justa, dándoselo por derecho, porque todos somos iguales y todos tenemos la misma derechos y oportunidades. Todos somos iguales, pero cada uno somos único y irrepetible. Todos somos iguales ante la ley, pero cada uno a nivel cerebral, pues somos único y irrepetible. Es por eso por lo que hoy día tiene sentido en el terreno pedagógico es hablar de un diseño universal de aprendizaje para todos. El concepto anterior al que, digamos, el diseño universal de aprendizaje progresa un poco más es el de adaptaciones curriculares. No me atrevería yo a decir que quedan obsoletas ni derogadas por el diseño universal de aprendizaje, pero sí les diría con conocimiento de causa,
Pues que son conceptos o son movimientos muy diferentes. El de las adaptaciones curriculares es un movimiento que venía a cubrir unas necesidades educativas especiales que tenían algunos alumnos, por tanto, a dotar de algunos apoyos y recursos específicos adecuados para ese alumno, cuando ese alumno mostraba alguna dificultad de aprendizaje. Es decir, es un enfoque reactivo. El enfoque del diseño universal de aprendizaje es un enfoque proactivo, que lo que trata es, pues, de digamos, construir, diseñar desde el partida, desde el inicio de partida, diseñar un currículum que sea flexible desde su propia creación y, por supuesto, en su posterior aplicación, para que atienda a todos los alumnos que se presenten en aula, que por supuesto van a ser diferentes. Es decir, rompe con el mito del alumno prototipo que no existe. Sino que, bueno, pues la neuroeducación, una de las cosas que nos viene a decir es que existe la neurodiversidad, que el cerebro es único e irrepetible. De acuerdo por una combinación de aspectos genéticos, biológicos, pero también ambientales y de experiencias que todos hemos vivido de manera irrepetible. Bueno, esa era la primera cuestión que quería compartir con ustedes de justificación, y ahora adentraremos los primeros capítulos en torno a la neuroeducación, pero bueno, pues saber que esta neuroeducación tiende o es el sustento teórico para el diseño universal de aprendizaje, de ahí su importancia, y que el diseño universal de aprendizaje está llamado a conseguir finalmente, para el 2030, la educación inclusiva. La segunda cuestión es que quería comentarle, antes de adentrarme directamente al contenido del libro, es que esta línea de investigación surge en el seno de un grupo de investigación. Pues yo le decía, soy profesor de la Universidad de Granada, en concreto del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, que es su departamento matriz, que atiende a todos los aspectos didácticos, pedagógicos de la universidad, y también pues está implicada, muy implicada, diría yo, en la formación de los futuros docentes, tanto de infantil como de primaria, como de secundaria, y pues pedagogos y trabajadores, educadores sociales. Me cabe el honor de ser el secretario de este departamento, y también pues desde hace algún tiempo pues me cabe el honor de ser director del grupo de investigación ICE, Investigación en Comunicación Educativa, que es en el seno donde se ha creado esta línea de investigación, y de hecho se ha postulado como proyecto de investigación bajo mi propia responsabilidad, y pues hemos obtenido financiación. Es decir, es un proyecto auspiciado por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada. Por tanto, quiere decir que ha superado pues un filtro de solvencia científica, etc., ¿no? También quiero decirles que la investigación que se ha desarrollado con objeto de este proyecto, y que ya está avanzada, de ahí que ya exista el monográfico, pues cuenta con el respaldo del Comité de Ética de la propia institución, ¿no? Es decir, que se ha realizado siguiendo todas las garantías de anonimato, de exclusividad de datos, etcétera, etcétera, de voluntariedad, de participación, etcétera, etcétera. Bueno, dicho estas dos preliminares, les voy a hacer una descripción lineal del monográfico, para que si tienen alguna especial afición y tal, pues que lo busquen en la propia editorial. Recuerden, la autoría es Rodríguez Fuentes, coordinación, es mi coordinación, la he hecho yo, pero está realizado por un conjunto de autores que todos participamos de esta investigación, y el título es Ciencia o ficción en la neuroeducación, estudio de neuromitos y neuroedumitos, editorial Pirámide. Tiene una proyección internacional y una página web donde pueden observar y leer una sinopsis también de esta monografía. Bueno, después de un prólogo de la catedrática Ana Flores de la Universidad Autónoma de Barcelona, una profesora que viene trabajando en este campo de los neuromitos y la neuroeducación durante mucho tiempo, y una introducción donde se describe pues todos y cada uno de los capítulos que lo conforman, que pues va a ser lo que yo relate en este momento, pues se dedica el espacio del monográfico a una docena de capítulos. Que son los que voy a tratar de describir en apenas 10 minutitos.
Así que, pues, en torno a un minuto para cada capítulo. El primer capítulo, pues, versa sobre la neuroeducación y ya les he dicho que es un nuevo paradigma que ha venido a dar más sustento científico a la educación y también sirve de sustento a ese diseño universal de aprendizaje. Se concreta en ese capítulo la neurodidáctica, que no es más que una didáctica basada en cómo aprende el cerebro del alumno, ¿no? Es decir, basada en el neuroaprendizaje. Los aportes de las neurociencias sobre cómo funciona el cerebro en su rol de aprender, pues son los de los que ha vivido la neurodidáctica para aplicar esos contenidos, ¿no? ¿Qué mejor enseñanza o qué mejor modo de enseñar, que es la didáctica, que cómo aprende el alumno, el aprendiente, ¿no? Ese sería el primer capítulo. Se postula de dónde viene la neuroeducación, cómo ha ido evolucionando y cuáles son los aportes fundamentales a día de hoy. Y a continuación, pues, se dedica otro capítulo al estudio concreto de los neuromitos. Si en el primero se habla de la neuroeducación, pues en este se hablaría de la antineuroeducación. Los neuromitos son sesgos, malas interpretaciones, falacias, errores, etcétera, que se han producido digamos, al querer aportar las neurociencias, al querer aplicar las neurociencias al campo de la educación de manera precipitada. Es decir, se ha visto que es algo muy interesante, con mucho sustento, y rápidamente se ha querido aplicar a la neuroeducación sin, digamos, pues los filtros adecuados, las comunicaciones adecuadas entre científicos, neurocientíficos y pedagogos, etcétera, y esto ha producido este tipo de secos, ¿no? Secos muy conocidos desde el 2002, desde que la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico Mundial pues los detectó, aunque ya previamente algunos autores lo habían detectado a nivel científico, pero ahí como organización mundial pues los detectó y alertó de su amenaza, ¿no? Y a partir de ahí pues se ha venido trabajando sobre ellos y a día de hoy pues contaremos con en torno a unos 70 neuromitos, ¿no? Y neuroedumitos. Bueno, la diferencia entre neuromitos y neuroedumitos es que los neuromitos pues se producen por malas interpretaciones desde los científicos al colectivo de los profesores, y los neuroedumitos desde los propios profesores hacia otros profesores, formadores de profesores. Bueno, el caso que son pues desviaciones, sesgos, malinterpretaciones de la neurociencia sobre cómo aprende el cerebro. Un tercer capítulo de la monografía se dedica a hacer una revisión sistemática, al igual que antes se hacía en el capítulo 2 de los neuromitos, pues en este caso se hace una revisión sistemática sobre instrumentos de medición, de pues de los neuromitos, principalmente escalas de verdadero y falso, tipo Laker, etcétera, pues a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Desde el 2002 se hizo un intento de medir la neuroeducación de manera general en el contexto brasileño. En el 2012 se hizo el primer conato de la primera experiencia, la primera escala de medir específicamente neuromitos. Y bueno, pues desde entonces se ha venido avanzando, pero también se han actualizado, se han generado nuevos neuromitos, etcétera, y eso conlleva pues la necesidad de intentar actualizar todas estas escalas de medición. Es por eso por lo que en el capítulo 4 de la monografía se opta por diseñar una escala ad hoc, una escala específica para esta investigación, una escala actualizada, una escala contextualizada y una escala validada por juicio de expertos y validada por aplicación experimental, validez de constructo, ¿no? Validaciones, tanto la de juicio de expertos como la de contenido por juicio de expertos, como la de constructo por aplicación experimental, que no ha sido realizada en investigaciones previas, ¿no? Y quizás sea una de las grandes potencialidades de esta investigación y de esta monografía. En el capítulo 5 se presenta propiamente esta validación con 25 jueces, validación de contenido, y se presenta la validez de contenido tras aplicación experimental con una muestra piloto de más de 500 participantes, ¿no? Es decir, una validación pues consistente, ¿no? En el capítulo 6 se habla de la metodología que se va a desarrollar, pues digamos el esqueleto metodológico de la investigación que se va a desarrollar.
y se habla de los participantes, del diseño metodológico, del instrumento, que es la escala propiamente creada, y del análisis de los datos que se va a desarrollar, y así como el procedimiento de realización de la investigación. He de decirles que en cuanto a los participantes, esta investigación, aunque se gestó, se generó, se pensó, se planificó como una investigación nacional, donde participaban algunas universidades del contexto español, como son la Universidad de Granada, la Universidad de Salamanca, que es una universidad también bastante prestigiosa, la Universidad de Burgos, etcétera, etcétera, pero se han ido añadiendo otras universidades internacionales que le ha ido dando un carisma, digamos, un matiz más internacional a este proyecto. Entonces, en esta monografía, pues han participado también las latitudes de Cuba y de Costa Rica. Incluso algunos otros países como Panamá pues están también trabajando en este proyecto de investigación, pero pues no ha llegado a tiempo de participar en esta monografía, y será en otro formato en el que se presenten los resultados en ese contexto, en ese panorama. Bueno, el capítulo séptimo, perdón, después del sexto de la metodología, el capítulo séptimo, pues presenta los resultados precisamente del contexto de la Universidad de Granada, con cuatro centros aproximadamente, un centro concertado perteneciente también a la Universidad de Granada, el Centro Universitario La Inmaculada, donde se forman a profesores, porque el estudio en este caso se centra en estudiantes en formación para docentes, intentando, pues, el objetivo, digamos, que es intentar o cuantificar los neuromitos que existen en este colectivo de estudiantes en formación, de estudiantes para docentes, ¿no? Entonces, pues, se indagan o participan estudiantes del Centro Universitario La Inmaculada, de la Universidad de Granada, de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, y de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla, es decir, de distintas ciudades y contextos. En el capítulo siguiente, el capítulo octavo, se presentan los resultados obtenidos en la Universidad de Burgos, que es una universidad del norte de España, la zona centro-norte, y en el capítulo 9, el capítulo siguiente, se presentan los resultados de la Universidad de Salamanca, con pedagogos en formación. A continuación, el capítulo 10 presenta los resultados del contexto de Cuba, de distintas universidades, la Universidad de Matanzas, Universidad de Santa Clara, Universidad de Cienfuegos, de estudiantes en formación en el contexto cubano. Y el último capítulo de presentación de resultados, pues que contiene resultados también de distintas universidades del contexto costarricense, ¿no? De la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad de La Salle, etc. Este es el capítulo 11, y pues en el capítulo 12 y último, lo que cabe es hacer la presentación de conclusiones de la investigación a nivel internacional, y pues la perspectiva de investigación, la continuación de la misma y la proyección de estos aportes, de estos resultados al campo de la educación, ¿no? a la práctica. Bueno, para concluir muy brevemente, porque decir en un minuto apenas lo que se ha conseguido en tanto tiempo y en tantos contextos, pues es realmente complicado, pero decirles que realmente se ha obtenido una persistencia de neuromitos en todos los contextos. En el contexto español, con todas sus universidades, en el contexto cubano, en el contexto costarricense, se han obtenido pues un apego de los estudiantes a los neuromitos que han venido reproduciéndose generación tras generación. Esto es preocupante, como les decía al principio. Esta sería la hipótesis de partida, porque en otros contextos, en otros países donde se ha indagado, también algunas investigaciones parciales que se han hecho también en el contexto español, pues habían puesto de manifiesto también esa persistencia, esa reproducción de estos neuromitos y neuroedumitos. Y pues esta investigación pone de manifiesto y dibuja un perfil
del estudiante universitario respecto de la presentación, la persistencia, la reproducción de estos neuromitos. Es algo, como les decía al principio, preocupante porque se convierte en lo que sería la antineuroeducación, que es lo contrario de lo que necesitamos de la neuroeducación, de los buenos aportes, de los aportes científicos, de los neurohallazgos científicos, para sustentar un buen diseño universal de aprendizaje que nos conduzca, que nos lleve hacia esa educación inclusiva que todos deseamos. Como les decía, es preocupante y según las investigaciones que se han desarrollado, por acaso, o, digamos, paradójicamente, las personas que tienen mayor formación neuroeducativa no es que reproduzcan menos neuromitos, lo cual es preocupante porque a pesar de que hay una formación, se siguen reproduciendo los neuromitos, lo cual para la proyección, lo que se deriva para la proyección didáctica, la proyección pedagógica, es que se requiere una formación específica para vencer estos neuromitos. Y esta es la conclusión final de este estudio, que demuestra la persistencia, la reproducción de los neuromitos y neuroedomitos, y concluye con que hace falta una formación, no solo una alfabetización neuroeducativa, no solo en neuroeducación, sino en la superación de estos neuromitos. El último bloque que se presenta, como no podía ser de otra manera, y quiero hacer un agradecimiento explícito a este bloque, es el de referencia bibliográfica. Sin ellas ni siquiera hubiera aparecido esta línea, este tópico de investigación, ni se hubiera podido sustentar, ni se hubiera podido formular los objetivos, las hipótesis, etcétera. Y por supuesto no se hubiera podido desarrollar la investigación que, a pesar de ser una escala ad hoc creada y específica en el seno y registrada en el seno del grupo de investigación al que antes les hacía referencia, grupo ICE, Investigación en Comunicación Educativa, pues a pesar de que se haya diseñado una escala específica, pues se ha partido de todas las experiencias de medición anteriores. Y por supuesto el contraste con estas obras y con los resultados de estos autores que previamente han desarrollado esta línea de investigación, pues ha dado bastante robustez y solidez a los resultados que se presentan en este monográfico. Por tanto, reconocimiento especial a todas y a cada una de las referencias bibliográficas citadas y a los autores que las han producido. Esta es la síntesis general, la sinopsis del libro, y estaré encantado de poder compartir en otra ocasión con ustedes un mayor detalle del mismo. Insisto que también podemos hacerlo vía online. Mi correo electrónico es arfuente@ugr.es. Mi nombre, Antonio Rodríguez Fuentes, profesor de la Universidad de Granada. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias.